Buenas tardes, hoy es 7 de abril del año 2025 y voy a abrir una sección que se va a llamar Reflexiones del Capitán. Como podrán ver, el asunto de hoy es el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza desde hace 70 años, por cierto. Eh, Voy a leer un texto que escribí sobre el asunto corto, pero para dar mi sentir de ese desenfrenado genocidio que se está dando en Gaza, sobre todo en esos últimos meses. Lo he titulado El genocidio continúa. Mujeres y niños muertos a mansalva. El objetivo sigue siendo el genocidio, la limpieza étnica en Palestina. Después de más de 500 días de un feroz genocidio, las cifras dadas por la Sanidad Palestina ascienden a más de 50.000 bajas, las dos terceras partes de mujeres y niños. ¿Habrán podido contar a quienes quedaron bajo los escombros después de los bombardeos? Nada justifica este hecho. Javier Sicilia, quien estuvo en Baja California presentando su más reciente libro, al preguntarle su opinión sobre esta masacre, arguyó que si un Estado es atacado tiene derecho a defenderse, pero no eliminando a población civil, bombardeando sin ton ni son, eliminando la energía, el agua, la comida, el combustible, las medicinas, tumbando los hospitales con misiles, bombardeando escuelas, paramédicos de la Luna Roja, como podrán ver aquí en la caricatura que tenemos, pasó hace una semana, bombardearon 3 ambulancias y mataron eh, a seis doctores médicos. También eliminando estaciones de la ONU en territorio ocupado, etcétera. ¿Acaso esto no es un genocidio en proceso, increciendo, diríamos? Habrá que escuchar la conferencia magistral del doctor Gilberto Conde sobre el asunto que está aquí arriba en la página, que la voy a dejar una semana más para que puedan conectar esa charla doctoral, magistral que dio Gilberto, que por cierto es de Tijuana. Acá digo dónde está ahora y cuál es su disciplina. Vergüenza mundial para la especie humana, pero sobre todo para los pueblos de Israel, Europa y Estados Unidos, que no activan para parar esta odiosa masacre, obscena masacre. La voz de los pueblos no se blande contra estos genocidas. Se dice además que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, ese Dios de los pueblos debe parar esa guerra contra la humanidad, pues en verdad el pueblo elegido de Dios es la humanidad, según decires de Petro y del Papa también, que está de acuerdo con Petro. El pueblo elegido es la humanidad. El objetivo de Benjamín Netanyahu, criminal de guerra, es eliminar la población palestina, como Dios mandó decir, según ha dicho en la antigüedad. Elimínenlos, como se mató a los amalequitas. Sin importar que en las oscuras trincheras de los palestinos estén todavía secuestrados por Hamás alrededor de 250 rehenes, según nos comentó el doctor Gilberto Conde, que es especialista en geografía política y estudios de Medio Oriente de una prestigiosa universidad de la Universidad de México, de la Ciudad de México. Mientras la demanda de Sudáfrica de criminales de guerra, de genocidas, que fue aceptada por el Tribunal Internacional de Justicia, se ventila, el nuevo presidente de Estados Unidos ha dicho en público de la gente, ante el mismo Netanyahu y el mundo, que Palestina en ruinas en manos de los genocidas ya no reciba a a los palestinos moridores que van de la Seca a la Meca, que se vayan a otro país para que no les lluevan bombas
porque ellos, los socios de esta debacle, podrán convertir ese territorio en un gran resort. Tamaño cinismo no cabe ya en este planeta. Lo que están incubando con estas guerras de Medio Oriente y sus alrededores, Palestina, Gaza, Ucrania a través de la OTAN y los europillos, es una tercera guerra mundial, es decir, una guerra atómica, denominación en la que están de acuerdo Trump y Putin. Si sigue la guerra de Ucrania y entran los europillos y algunos otros más, pues se va a desatar la tercera guerra mundial. Ahora mismo están discutiendo sobre el asunto de los persas. Europa todavía no ha aprendido de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Una tercera guerra mundial, que sería, por cierto, la última, la pueden padecer en breve tiempo. Dios no estará ahí para salvarnos. Paren ese genocidio. Ha habido protestas en los campus universitarios de Estados Unidos y ahí se han caído la policía para estrujarlos y sacarlos del prado donde tengan sus carpas protestando por el genocidio. Y ha habido también, no sé si en alguna universidad norteamericana de prestigio, que los investigadores ahí de tiempo completo, que tienen un presupuesto desde luego muy alto, pues no les ha quitado el presupuesto porque se pusieron a protestar por el genocidio en Palestina. Figúrense, empezar a cortar la educación, la investigación. Ahora no se diga la guerra de comercio que hay ahora, que está bajando los índices de la bolsa de valores, pero en picada libre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que están llegando gobiernos difíciles que no ven con buena cara a los hombres de abajo, a los trabajadores, a los empleados, y que hacen una fórmula económica muy trastocada, muy loca, que puede llevar, obviamente, a una desestabilización mundial y, por lo tanto, a la violencia que ya existe además en países como, por ejemplo, en América Latina, empezando por México, pero ahora en las próximas elecciones de Ecuador. ¿Qué vemos ahí? Bueno, que el gobierno se asocia con el narco para, a través de los bananos, mandar droga a Europa. Y en Bolivia, donde se va a dar una batalla también del pueblo contra el poder que ya ha llevado a alguna base militar allá a Galápagos, cuando la Constitución lo prohíbe. Estamos hablando de Ecuador. Pero eso hablaremos más tarde, sobre todo este fin de semana próximo, por ahí el domingo, no sé, el día 13 de abril, creo, pues se van a llevar elecciones en Ecuador, donde Luisa González lleva la delantera. De eso hablaba hace rato, ¿no? Va a competir contra un empresario multimillonario que casualmente en sus entregas de banano va en algunos paquetitos de heroína. ¿Y qué hay ahí? Bueno, pues fue Prince ayudarle a resolver el asunto, dice que de la violencia, ¿no? Y del narcotráfico, figúrense. Pero bueno, lo que pasa es que hay elecciones y va a ganar Luisa González y pues no se quiere que gane Luisa González. Pero aquí el quid de la cuestión del que hablamos hoy es una vergüenza universal. Matar de hambre a niños, a mujeres, bombardearlos. ¿Cómo puede ganar a alguien una guerra matando a mujeres y niños? ¿Cómo puede ser eso? Esa guerra la tienen perdida, aunque la ganen, valga la contradicción. Yo soy José Luis González, el capitán, y esta es Radio Morena. Hasta la próxima.